Hola, bienvenidos a Juego de Pomos en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Yo soy Diana y hoy les traigo una súper invitada aquí en Pomos. Ahorita estoy con Carolina López Caballero. Esta chava es una maravilla. Les voy a decir, queridos pomitas, porque tenemos a varios de nuestras personas que nos ven que son aspirantes a cineastas o les gustan las artes, ya sea la imagen en movimiento o fija o así. Bueno, Carolina es una investigadora española. Si digo algo malo, me puedes corregir con toda, con toda confianza. Ella está especializada en el cine de animación y ha sido curadora de distintas exposiciones. Ahorita les voy a decir una muy cañona que curó en 2014. Ella es notable por su contribución al fomento de la animación española. De hecho, tiene un proyectazo que se llama Del trazo al pixel, que es una como antología de la animación española. 100 años es de animación española. ¿Sí? Sí, 100 años de animación española. Este proyecto ha estado rolando por todo el mundo y de hecho el año pasado estuvo en México en el Festival Pixelatl. Que ahí es donde ¿Viniste a Pixelatl? Vine a Pixelatl. Ajá, Sí. mira. Pero Pixelatl no es aquí en Guadalajara, es Cuernavaca. en Cuernavaca. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, ella es egresada de la licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y estudió animación además en la West Surrey School of Art and Design en Farnham, Reino Unido. También impulsó y dirigió en sus primeros 10 años la sección de animación Animate del Festival de Sitges, que es ahí como, es en Cataluña, ¿verdad? Sí, en sí, Cataluña. sí, sí, Ajá, y además ahorita ella es la directora de Animac, una muestra internacional de cine en animación en Cataluña. O sea, y además, bueno, Carolina está ahorita aquí en el festival porque ella ha curado los cortos, ¿verdad? Tanto los largos como los cortos de animación. La sección un poco de animación. Toda la sección de animación del Festival de Cine. Entonces estamos ante una persona que es experta en animación y además por ahí me dijo un pajarito que conocías además a todos los mejores animadores y animadoras del mundo, ¿no? Por ejemplo, a Jan Svankmajer, a los hermanos Kwai. Bueno, por ejemplo, ella curó en 2014 una exposición para el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que englobó obra de Svankmajer, de los hermanos Kwai, y de este otro señor, Ladislav Starevich. Exactamente. Y por ahí me dijeron también es bien amiga de Svankmajer, ¿verdad? Sí, que eres he trabajado con él, claro. ¡Ay, qué padre! Yo también estoy muy emocionada cada vez que lo veo. Sí, uy, no, yo no lo conozco, pero conozco personas que lo conozco y, o sea, de ir a Praga, poder conocer, y además de que sé que es muy orgulloso, muy, al contrario, muy generoso. Sí, muy como generoso. todos los grandes artistas. Así es. Bueno, yo quisiera saber, Carolina, ¿de dónde viene este inmenso amor que tienes hacia la animación? Pues... ¿Cómo nació? ¿Dónde? Pues mira, cuando estaba estudiando Bellas Artes, lo único a lo que yo tenía acceso, había tenido de pequeña, pues era en la televisión, pues puros cartoons americanos, como mucho alguna serie del este de Europa, en stop motion, con muñecos, pero en conjunto eran siempre películas, series, Disney, todo la Warner, como muy comercial, ¿no? Y entonces cuando estaba estudiando la carrera de animación había una asignatura que se llamaba animación. Y pensé, bueno, voy a probar a ver qué pasa, pensando que eran como puros cartoons. Estamos hablando de tiempos jurásicos, pre-internet, pre-YouTube, o sea, el acceso a la información era bastante más limitado, sí. O viajabas, comprabas libros, pero la animación, digamos que llegaba a España, en esos momentos era esa, la comercial. Y entonces ahí en esa asignatura nos enseñaron el primer día la profesora un reel en Super 8, que era entonces el formato asequible, y entonces en ese reel vi que la gente había experimentado con todo tipo de técnicas y estilos. Eran películas de estudiantes de Bellas Artes del año anterior, pero había pues una empixilación, que es cuando mueves a las personas. ¡Ay, es maravillosa la empixilación! Sí, que la habían rodado en un cementerio. Había otra que era pues también con pintura, etcétera. O sea, que habían experimentado con todo tipo de técnicas. Y entonces pensé, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Y de repente se me quedó corta las Bellas Artes. O sea, era como los cuadros no se movían, no contaban historias, las esculturas yo hice grabado luego porque me encanta dibujar y se me daba bien. Y entonces, pues bueno, pero el hecho de que la animación introdujese además el movimiento, el sonido, me pareció espectacular. Y sobre todo me empezó a interesar lo muy experimental. O sea, luego ya más adelante, cuando fui a la escuela de Inglaterra, empecé a hacer animación, ya vi que la historia, empecé a entrar también en la narración, ¿no? En explicar historias. Pero yo llego a la animación de las Bellas Artes y por la fascinación, digamos,
de las posibilidades plásticas y creativas que tiene el medio, ¿no? O sea, yo entro por esa puerta de atrás que es como la animación experimental. Wow, qué interesante. Entonces tú también eres animadora, tú también has hecho Sí, por animación. supuesto. Estamos Ajá. teniendo aquí como una Como una especie de corte de luz. Pero bueno, no sé, así, Pero bueno, así ustedes estamos, enfóquense en lo rico de la charla, así estamos aquí como que luces se prenden y se apagan, pero ustedes no se claven en eso. Son los efectos especiales que Sí, teníamos porque preparados para ustedes. estuve buscando a ver si había material tuyo de animación en internet Sí. y no encontré. ¿Hay algún lugar donde pudiéramos ver? Soy un desastre porque no colgué nada. Como te digo, son tiempos jurásicos, ¿no? Que hice mi película en la escuela en 16 milímetros y se titulaba Swanson. Y era una película, así como me dijo una crítica de aquella época, esto es un cuento, pero feminista, ¿no? Y sí, lo hice en dibujos, usé algunas maquetas también, consiguió su recorrido en festivales, lo vendí al Channel 4, que era en esos momentos, o sea, para mí ir a Inglaterra fue ¡buah! Descubrir la creatividad sin límites de la animación, porque en esos momentos estaba Channel 4, que es un canal inglés, y la BBC 2, que estaban produciendo y proyectando, o sea, y emitiendo muchísima animación. Eso, el hecho de que hubiera en ese momento en Inglaterra el Festival de Bristol, luego fue el Festival de Cardiff, empecé a atender a festivales y era como la mente me voló. O sea, el primer festival que fui cuando estaba en mi primer curso de animación ahí en Inglaterra, que fue a Bristol, que además estaban aquel año, estaban todos, estaba Peter Lorre, Nick Parr, John Lasseter, Jane Aaron, que es una animadora americana que a mí me encanta, y entonces pues yo iba a todas las sesiones, desde por la mañana, tarde y noche, y entonces salía luego por la noche. Bristol es una ciudad muy bonita y por la parte tiene unos canales y tal, y recuerdo que veía todo como fotograma a fotograma, porque es que era, o sea, me tenían que haber dado el colirio de oro, el premio colirio de oro de todas las películas que me vi. ¿Viste? Salía así gotita. Sí, o sea, yo ya soy muy friki de irme a los festivales y verlo todo, ¿no? Pero realmente tuve, entonces, claro, yo con todo aquello era como, pero todo esto es un tesoro que la gente no conoce, ¿no? Porque fuera del circuito de festivales y fuera, ya te digo, pues a lo mejor de canales de culturales potentes y tal, o fuera de ciertos países muy localizados, pues toda esa animación no se conocía, y mucho menos en España. Y entonces ese deseo que tienes hoy en el que compartes todo lo que te mola por Insta, por Facebook, por lo que sea, ¿no? Por Twitter, pues en esos momentos yo no tenía esas herramientas. Y entonces lo que hice fue, al regresar a España, buscar la manera de poder enseñar a la gente esas animaciones que a mí me habían hecho vibrar. O sea, yo recuerdo cuando vi por primera vez Svan Mayer, o sea, es que me explotó la cabeza. Vi posibilidades del diálogo, que me lo enseñó. Teníamos suerte en la escuela, teníamos una biblioteca muy potente. Dentro de esa biblioteca había una videoteca. El British Film Institute había editado unos VHS con lo mejor de la animación británica e internacional, y gracias a esos VHS descubrí, por ejemplo, a Svan Mayer. Y cuando vi por primera vez posibilidades de diálogo fue como, esto, o sea, esto es una maravilla. Y tuve la suerte, pues más adelante, de ver retrospectivas en festivales, y la primera vez que tuve yo el chance de programar, porque es eso, fue regresar a España y decir, esto lo tiene que ver la gente, o sea, esto es un tesoro que tiene que ver la gente. Entonces conseguí, dentro del Festival de Sitges, me llamaron para hacer un año especial de animación, y fue tal éxito que luego lo dejaron como sección fija. Como sección. Sí, y ahí estuve como 10 años. Y entonces en el segundo año, se ha pasado el primer año, que siempre es un año de aterrizaje, aunque fue brutal porque hicimos 1000 cosas, o sea, es como, a mí me ofrecieron así como una grieta, me metí por ella. Y me ensanchaste así de... Y así es como ¡bupa! ¿No? Y hicimos una publicación, invité a un montón de escritores especialistas en animación, o sea, fue como muy completo. Y entonces al año que viene ya dije, no, o sea, yo tengo que traer a mi maestro, a mi ídolo, que es Jan Svan Mayer, y organizamos una exposición, organizamos una retrospectiva, y esa es la primera vez que conozco con 20, o sea, esta sección la creo con 26 años, y a los 27 años yo ya estaba conociendo a mi ídolo Svan Mayer, con una pequeña, bueno, pero ya estaba una exposición que estaba bien, en una sala en Sitges, y con una gran retrospectiva. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí he ido programando sus películas, bueno, y la de muchísima gente más, ¿no?
Oye, hay una cosa que, bueno, yo misma soy artista visual, aunque de imágenes fijas, ¿no? Y también cuento historias, ¿no? Por ahí, una gran maestra que yo tengo, que vive aquí en Guadalajara, una vez me dijo que supuestamente los artistas con mayor tolerancia a la frustración eran los ceramistas, porque pues dedican semanas y semanas y semanas a hacer estas piezas de barro y a veces las metes al horno y truenan, Sí, por mil razones que te puedas imaginar, ¿no? así es. Pero yo, entre más me acerco a la animación, que siempre me ha encantado, pero de como de 5 años para acá he estado conociendo gente que crea animación, y en particular en esta ciudad que hay mujeres súper potentes que están haciendo animación. Me replanteo que tal vez los artistas con mayor tolerancia a la frustración son los animadores y las animadoras, porque es un arte que se crea verdaderamente, es cuadro por cuadro, es con una paciencia infinita, no te pueden mover el personaje porque entonces ya se te arruinó toda la toma. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué se necesita para crear animación? O sea, bueno, lo primero, crear animación ajá. al final es una técnica, como tú dices, o Ujú. sea, que requiere de un conocimiento y de un tiempo, de los tiempos de producción son mucho más largos, ¿no?, que en imagen real, pero yo creo que requiere lo mismo que el cine, que es empezar con una buena historia, o sea, incluso antes de decir qué estética o tal, o bueno, o no, en la mayoría de casos, o sobre todo si quieres hacer una animación narrativa, porque hay como varios caminos, ¿no? O sea, los Quays, por ejemplo, no parten de una narración, no parten de una historia, parten parten quizá, pues a lo mejor de una idea, de una música, de un cuadro, de una partitura, de un libro, ¿no?, que les abre, de una nota al pie de página, ¿no? Y entonces eso les abre un mundo de posibilidades. Pero la mayor parte, digamos, de los animadores, pues, cineastas al uso, y entonces es muy importante también pues todo lo que es cine, ¿no? Pues toda la narración, tus personajes, tus decorados, ¿no? Es que me están diciendo que se está acabando Se nos está el acabando el tiempo. Ok. pero es una lástima porque... Esto es una lástima porque se está poniendo muy bien. Como si quieres que sigamos bueno. luego, no sé. Podríamos, sí, después. ¿Sí? Bueno, y bueno, podemos cerrar como esta tentativa primera parte de esta charla con Carolina. En la charla del sábado, hubo una charla aquí de animadores stop motion en Guadalajara y René Castillo mencionaba que faltaban productores de animación. ¿Tú qué opinas al respecto? Así, ¿qué nos pudieras decir? Sí, lo que pasa es que me sabe mal no hablar de la primera pregunta porque me interesa mucho el tema de las mujeres en animación. Las mujeres, ¿no?, en animación. Claro, las mujeres en animación. Como has dicho, es una técnica que requiere de mucha constancia, de mucho tiempo para crear pues, todos esos personajes, las animaciones, etc. Hay una parte técnica importante, sobre todo en la técnica reina de Guadalajara, que es el stop motion, que nos encanta, que es una técnica que lejos de quedar obsoleta, ha vuelto con muchísima fuerza. Y entonces a mí me parece extraordinario. Digamos, en Guadalajara hay una cantidad de talento en stop motion increíble, que tiene una repercusión internacional. O sea, tú vas a festivales importantes en Francia, en España, y la gente reconoce a esos autores que vienen de Guadalajara, igual quizá más que la propia gente de aquí. Sí. Entonces, hablabas pues eso, está Carla Castañeda, está Sofía Carrillo, está Rita Basulto, o sea, son 3 autoras maravillosas. Entonces, precisamente la animación, como es una técnica que no es como a lo mejor es en imagen real, que antes que no te pones a rodar, pues a lo mejor necesitas un gran equipo, catering para ese equipo, unas luces, las cámaras, las máquinas, ¿no?, los travelings, etcétera, todo esto. Sin embargo, en la animación puedes hacer como un mundo en miniatura en una mesa y con materiales incluso como bastante sencillos. O sea, si tienes dinero te puedes comprar estamos hablando de stop motion, por ejemplo, unas estructuras complejas, o si haces 2D te puedes comprar una Cintiq, ¿no?, para dibujar. Pero si no lo tienes también, tienes un lápiz, tienes un papel, tienes materiales, digamos, plastilina o barro, tienes una serie de materiales, y entonces por eso tradicionalmente las mujeres han tenido mucho acceso a la animación independiente. Otra cosa es cuando hablamos de producciones donde hay mucho más dinero, que ahí las mujeres quedamos apartadas. Pero ha sido muy interesante precisamente ver desde los años 60 como toda esa incorporación de las mujeres en materia de animación independiente, en cortometrajes sobre todo, ha sido muy potente. Y entonces ha tenido una visibilidad enorme, pero en un circuito bastante cerrado, que es el circuito de festivales, el circuito como más artístico, más independiente.
pero sí que es verdad o sea, yo como mujer animadora, ahora soy curadora, he tenido mis referencias de mujeres animadoras. Antes mencionaba a Jane Aron, pero también la canadiense Caroline Leaf, por ejemplo. Luego en Inglaterra una dibujante, Joanna Quinn, por ejemplo. Hay otra animadora de stop motion finlandesa, Katarina Litwitz, que lleva ya también un montón de años trabajando. O sea, yo he tenido la suerte de tener como esos ídolos, ¿no?, en mujeres animadoras, sí, de un territorio acotado, que es el territorio independiente, pero muy fructífero, muy interesante, incluso mucho más en esos momentos de lo que está pasando en imagen real, que era puro Disney, o luego, digamos, grandes producciones que mainstream, hacían mainstream, ¿no? Claro. Entonces, pues es eso, yo siempre me he movido un poquito en el, no diría en el underground, pero en esos mundos poco visibles al público general, pero los que es como una logia, ¿no? Las que estamos y los que estamos ahí sabemos que tenemos un tesoro, y ese tesoro ahora está como está emergiendo, ¿no? Porque está ocurriendo que hay series de televisión, que hay largometrajes, que están abrazando todas esas técnicas, esa diversidad, esa explosión de estilos, de maneras. Ahora ya la gente ya sabe perfectamente que la animación no solamente viene de las grandes casas productores de DreamWorks, de Disney, Pixar, por supuesto, de Pixar, ajá. de tal. No, que hay muchas más voces, ¿no? Y entonces, pues estamos viviendo, como decía Guillermo el otro día, ¿no?, en la presentación, un momento extraordinario, único en la historia de la animación. Estamos viviendo el momento de oro de la animación en el mundo. Híjole, pues... Ay, Carolina, lástima muchísimas gracias. No, a ti. Pero agendemos otra, ojalá puedas, o sea, porque Sí, sé no, que andas seguimos muy hablando ocupada. porque me gusta que haya alguien que sepa, que hable con pasión y con Ay, conocimiento sí, del medio. caray, nomás que Carolina anda muy ocupada, pero vamos a tener una segunda parte, van a ver, para seguir platicando de esto, de animación, de mujeres en la animación y de todo lo que se necesita para crear este caldo de cultivo tan rico, que bueno, a mí me parece fascinante. Ahorita todo lo que dice Carolina, así, o sea, hasta me vienen un montón de preguntas, pero híjole, te agradezco muchísimo de corazón No, a ti que nos hayas dado este espacio, y vamos a tener una segunda parte. Por supuesto, Y pues una sigan tercera. al pendiente. Y una tercera, Si ¿por hace qué falta. no? Con cerveza y todo. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos en Juego de Pomos. Hasta luego, gracias. Chao.